Saludo con muchísimo gusto esta mañana a nuestro querido Luis Fernando Carvajal, es tanatólogo. Vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Tenemos muchos años haciendo trabajo en conjunto, yo desde los medios de comunicación, él es desde su trinchera como especialista y tanatólogo, porque es un tema del que se tiene que hablar y del que se ha avanzado, pero falta mucho por hacer todavía, ¿verdad, Luis? Buenos días. Hola Karina, muy buenos días, qué gusto Qué saludarte a gusto ti y a todo el saludarte, equipo. perdidote, hombre, Chihuahua. Te extrañamos, Sí, pero ya no tienes igualmente, queja porque ya ha bajado un poquito el COVID, entonces sé que andas con todo. sí, afortunadamente vamos bien en ese tema, ¿no? Ujú. Cuéntanos, ayer yo veía datos del 2018 que ha compartido INEGI, no tengo los datos del 2019, pero sí vi que aumentamos en tema de suicidios, Luis, del 2016 al 2018. ¿Y sabes qué me llamó la atención? El número de niñas, niños y adolescentes que se han suicidado y que es la cuarta causa de muerte, el suicidio, en menores de edad. Así es, así es. Fíjate que este es un tema que ahorita creo que además con lo que ha sucedido con la pandemia de COVID-19 ha Ujú. agudizado mucho esta parte. Y fíjate que hace poco estaba en una reunión con expertos de manera virtual a través de una reunión que se hizo con personas que están trabajando directamente con organismos internacionales para ver y analizar las situaciones. No sé si recuerdas tú que antes comentábamos que cada 40 segundos, según Así la es. OMS, a través de la Ajá. Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, se hablaba de que cada 40 segundos había una muerte por suicidio. Algunos expertos señalan que esta cifra ha bajado y que ahora son cada 20 segundos. Y O esto sea, verdaderamente pues ha híjole. encendido las alarmas, Karina, a nivel mundial, porque si esto ya se venía presentando extraoficialmente desde el punto de vista de los expertos, recordemos que los casos que se conocen son los casos que tienen un registro, ¿no? O sea, Ujú. hay un subregistro porque no todo se alcanza A a veces documentar. a llevar a documentar o a evidenciar por parte de las autoridades o por parte del área de salud. Entonces, la realidad de lo que se marca por fuera de quienes atienden todos esos casos, pues es muy diferente. Y este fenómeno que desde hace, tú recuerdas que hace tiempo lo veníamos platicando, pero que ahora ya está muy evidenciado, es que este fenómeno se ha estado presentando mucho en niños y adolescentes, Ujú. cuando era un tema muy ajeno. En la adolescencia sí se comprende mucho por todas las características que puede tener un adolescente desde su parte fisiológica de maduración y también la parte psicológica, pero en los niños sigue siendo un tema que hoy por hoy se sigue estudiando y se sigue encontrando que hoy estamos trabajando con niños que cada vez están más deprimidos, ¿no? Y ese es un tema en el cual definitivamente tenemos que intervenir todos y que ahora se hace mucho más latente de que no solamente corresponde al tema de salud, que mucho se ha tratado de romper ese estigma que hay, que todo el tema del suicidio tiene que ver solamente con el área de salud, ¿no? Sino que también involucra, y lo hemos platicado muchas veces, a la sociedad, al área educativa, a la iglesia, a los organismos sociales, etcétera, ¿no? Luis, y nos estamos abocando ahorita, estamos hablando porque sí hemos visto el crecimiento, el incremento en el tema de los menores de edad. Pero si hablamos de la prevención en general, ¿qué podemos hacer para evitar que se consuma? Sabemos que hay mucha ideación suicida. Los Sí, motivos, pues pueden ser muchos, las variables yo creo que pueden ser demasiadas, ¿no? sí, Y a veces sí. aparentemente sin causa. ¿Cuál es la modalidad ahorita? Tú como experto en este tema, qué estás viendo? Del año pasado a este, ¿cómo andamos en las variables? ¿Por qué la gente se quiere matar, suicidar? Fíjate que yo siempre he dicho que tenemos que cuidar de precisamente de encasillar al suicidio solamente en la depresión. Siempre lo he sostenido, porque no necesariamente tiene que ser una condición para que ocurra. Sin embargo, Karina, te puedo decir que en el último año y medio yo he estado viendo que existe mucho la depresión. Y este es un tema muy interesante porque hoy por hoy tenemos niños muy deprimidos a una corta edad. Y ese es un tema que a nosotros nos tiene que comenzar a ocupar, sobre todo ahorita que estamos en un momento muy crítico con el regreso a clases de los niños, en el que cada vez más aumentamos el nivel de ansiedad. Muchos niños se encuentran ahorita muy ansiosos
por el regreso a clases de una manera virtual. Fíjate que muchas veces hemos platicado también que nuestros niños son nativos de la era digital y que nosotros hemos migrado. Sin embargo, mira, aquí viene un contraste muy interesante, porque hoy por hoy los niños con estas condiciones que se están presentando también están viviendo una ansiedad por el cambio de roles que se ha hecho de la cotidianidad en la que estaba un niño, de ir a la escuela de manera presencial, de tener una red de pares, de compañeros o amigos de la misma edad que les dan todo este otro soporte. Pues ahorita sigue quedando claro y en evidencia que a veces este contacto virtual que ahora se tiene no es suficiente para poder mantener la calidad de las relaciones que nosotros tenemos, que lo hacemos de manera habitual, ¿no? Con el contacto que tenemos con las personas. Entonces, yo creo que este es un momento de mucha reflexión, Karina, porque tenemos que seguir dándole este tipo de apoyo a los niños, donde requieren siempre el cuidado de un adulto, pero además de que requieren del cuidado de un adulto, recordemos que el niño es un ser que está en un proceso de formación y que necesita ser dotado de recursos personales que le permitan enfrentar todo este tipo de situaciones. Hace años era impensable hablar de la depresión en un niño, aunque nosotros sabemos que existe, ¿no? Sin embargo, hoy vemos que esa depresión también está causando una serie de situaciones complejas que llevan a un niño a atentar contra su propia vida, y que cada vez estamos viendo que hay métodos altamente letales para poder hacerlo. Es decir, no solamente estamos hablando de la ideación, sino que cuando pasamos al intento, estamos hablando de un método altamente violento, ¿no? Tú sabes que siempre cuidamos de no hablar de los métodos porque lo que menos queremos es Es que estimular ideas, pero sí es importante hablar de que los niños han estado optando por métodos violentos, ¿no? sí, yo siempre he estado en acuerdo en ese tema, pero de pronto sí, bueno, las variables no son muchos entre un niño y un adulto porque son los métodos que siempre hemos sabido, ¿no? Pero ya ahorita con todo este tema del internet, pues encuentras cada cosa que también Claro, sí. son modalidades en las generaciones más jóvenes. Por último, Luis, yo sí quisiera nada más que nos dijeras brevemente cómo detectamos, si bien no es la única variable la depresión, cómo podemos detectar a una persona o de pronto cuántos tiempo más o menos en promedio tuvo que haber pasado para que se consume este hecho, porque hay gente que de la nada se suicida y dice es que yo lo veía normal, pero Sí, algunas sí, sí. características que nos puedan alertar, si eres tan amable. Mira, Karina, esa pregunta siempre creo que es sumamente interesante, porque nosotros esperamos siempre ver a una persona cabizbaja, decaída, una persona que está completamente abatida para llegar a una situación de ese tipo, y eso no es en la gran mayoría de los casos. De hecho, precisamente de ahí se retoma esta frase que tú acertadamente estás diciendo de cómo no lo veíamos o no lo imaginamos, ¿no? Yo creo que aquí es importante poner atención, Karina, a todas las expresiones que las personas hacen respecto a lo que están viviendo, ¿no? Es muy común que los niños y los adolescentes a través de las redes sociales expresen esto, que nosotros minimizamos porque seguimos cayendo en esta falacia de que quien decide terminar con su vida lo hace y no lo anuncia, cuando un alto porcentaje de las personas que han terminado con su vida lo dijeron, lo anunciaron, lo expresaron y lo ejecutaron, ¿no? Entonces es muy importante, y aquí la comunicación tiene mucho que ver, pues, ¿no? Es decir, qué tanto yo estoy en comunicación, qué tanto yo alcanzo a darme cuenta de lo que la persona está expresando. Cuando son sentimientos de tristeza, de abatimiento, de minusvalía, en el que las personas dicen estarían mejor sin mí, mi vida ya no tiene sentido, o pronto ya no voy a estar, o pronto los voy a dejar descansar, o pronto ya no tendrán que estarme soportando, pues se vuelve un tanto evidente, y aún así hay momentos en los que no se hace nada, ¿no? Yo Ajá. creo que eso es muy importante detectar todo esto. Al igual que cuando tenemos a personas que están excesivamente alteradas en su comportamiento. ¿A qué me refiero? Cuando tienen un exceso de energía,
que dentro del ambiente de la psicología clínica o psiquiátrica se conoce como estados hipomaníacos, ¿no? O estados maníacos de alteración en el comportamiento, donde hay un alto nivel de impulsividad, en donde decimos, mira, esto parece conejito, está muy acelerado, muy alterado. Eso tampoco es normal. Entonces tendríamos que estar acercándonos a las personas para ver cómo podemos ayudar. Y ¿sabes qué, Karina? Hacer algo. Hacer algo implica canalizar, apoyar, buscar ayuda. Yo creo que nunca está por demás solicitar la opinión de un experto en el tema de salud mental, para poder evaluar esta situación y ver si es necesario que esta persona requiera un tratamiento a nivel psicoterapéutico, psicofarmacológico, y acudir a las instituciones oficiales que son muy importantes en el área pública, que pueden apoyar en estos casos, ¿no? Muy bien. Luis, ¿podemos poner a disposición algún número de tu agrupación, de la fundación en la que tú participas para nuestro Claro, público? sí, con todo gusto. Está mi número, que es el 6624-610462, y con todo gusto, a través de una sinergia que tenemos también con otras instituciones y autoridades del área de la salud, podemos canalizar, referenciar y asesorar en los casos que así lo requieran. 6624-6104. 62. 62. Ahí está. Luis, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y conforme te vayas ahí desocupando, pues te echamos el grito. Muchas gracias, y como Ya párale a la sí, tu chamba. compromiso, Ya, ya, ya ya vamos de vamos de salida, ya bajada, ¿no? vamos de salida de bajada, Ya Dios vamos de mediante. salida. Sí, y muchas gracias por tu compromiso siempre de los medios de mantener informados sobre este tema, ¿eh? No, de nada, es un compromiso, como siempre, ahí estamos. Un abrazo, gracias. Igualmente, buen día. Buenos días.